Bendito Padre Celestial, te damos gracias a don Yeshua por este, esta reunión, Padre bendito. Yo te ruego que seas tú poniéndole en tus manos, Señor, que seas tú dándome las palabras para compartirle a mis hermanos, para que también podamos aprender más de ti, aprender más de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, entonces, la clase pasada quedamos, finalizamos los pactos y les había, bueno, todo surgió con la pregunta de por qué tuvo que morir nuestro Adón Yeshua en la cruz del Calvario. Respondimos una pregunta, pero les había dicho que yo encontré 4 razones, y nomás vimos una. O sea, una de las razones fue porque se había roto el pacto mosaico o el antiguo pacto y se tenía que entonces que pagar con, con la vida. Y bueno, Elohim fue misericordioso, no ejecutó en ese momento esa orden, sino que eh, mandó a su hijo para que él fuera quien pagara ese pacto. Pero otra de las razones, vamos a verla en este caso, está en Jeremías 3. Dice la palabra en el versículo 6. Me dijo Adonai en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Adonai. Entonces, aquí en esta porción que acabamos de leer, habla acerca de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Hagamos una introducción donde recuerden que el rey David, pues gobernó ambas casas, gobernó la casa de Israel y la casa de Judá, también el rey Salomón, pero debido al pecado que tuvo Salomón de haber contraído pues muchas mujeres y haberse apartado de los caminos del Señor por estas mujeres que había pues contraído nupcias. Entonces se dividió el reino de Israel, las 12 tribus, por así decirlo, en dos grandes reinos. El reino de Israel, que consistía en 9 tribus y media, la media tribu era la de Leví, y el reino de Judá, que consistía en 2 tribus y media, que era Judá y Benjamín. Entonces, aquí habla que ese reino de Israel se empezó a fornicar. En este caso, en el sentido espiritual, es la idolatría. La idolatría, pues, es confiar en otros dioses, confiar en otras cosas, que no es el Elohim verdadero. Y lo pone, pues, como esto, como una fornicación, como un acto pues, de deslealtad, pero aún en el ámbito sexual, en el sentido, pues, que el Señor ve a su pueblo, pues, de tanto amor, que pues ve esa idolatría como pues una forma igual, o sea, como una deslealtad en ese sentido. Entonces, pues no fue una, no fue dos, no fueron ni tres, fueron varias veces donde Israel pues cometía esta deslealtad de idolatría, donde pues estos dioses no le habían dado nada, no le habían, o sea, quien sacó a Israel de Egipto pues fue Adonai, quien les dio la tierra prometida fue Adonai,
quien los había dado el pacto, pues fue Adonai. Todo lo que Israel tenía, pues venía de Adonai. Los otros dioses no habían hecho nada y sin embargo, pues Israel quiso, eh, pues irse en pos de dioses ajenos. Y por lo tanto, aquí dice que le dio carta de repudio. Y carta de repudio, pues no es más que se divorció de ella. Ajá. Se divorció, recordando aquí, pues, que, bueno, o sea, que ya había un compromiso de Adonai con Israel. ¿Sí? Adonai los había tomado como pueblo escogido, como pueblo para que llevaran su nombre, para que llevaran su palabra, para que conocieran de las grandezas de él y los demás y las naciones después supieran. Pero como aquí estamos viendo, Israel empezó a pecar de tal manera que ya fue tanto el pecado que le dio carta de repudio. Y vemos aquí un poquito atrás, dice, aquí en Jeremías 3:1 dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? O sea, está preguntando, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Adonai. Está hablándole a Israel para que se vuelva y vemos también en el versículo 12 y 14, y del 12 al 14 dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Adonai, no haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo, dice Adonai, no guardaré para siempre el enojo, reconoce pues tu maldad, porque contra Adonai tu Elohim has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Adonai. Convertíos hijos rebeldes, dice Adonai, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. En Sión. Entonces, aquí, en estos dos versículos que estamos diciendo, el Señor promete, Adonai promete de volver a tomar a Israel, pero hay un problema muy grande. ¿Sí? O sea, no solamente es así, pues está bien, qué bueno que los vuelva a tomar. O sea, ya les dio carta de repudio y bueno, que los vuelva a tomar. El problema es que en Deuteronomio 24, hay un problema. Dice Deuteronomio 24:1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Adonai y no has de pervertir la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad. Entonces aquí estos 4 versículos pues, son claros. Si alguien se casa y se llega a divorciar de esa primera mujer, ya no se puede casar. Ajá. Aún si esta mujer pues se casa otra vez y sufre otra vez, o sea, otro divorcio o sufre de, ¿cómo se llama? Bueno, Viudez. de viudez, o sufre de viudez, primer hombre, si sigue vivo, no se puede volver a casar con esa mujer. Así lo dice, está claro. Entonces, ahí es donde entra el problema, donde entra el conflicto, porque también está claro que en Jeremías le dio carta de divorcio, carta de repudio. O sea, ya se separó, se deslindó de Israel, y sin embargo le hace esa promesa de volver a reconciliarse, de volver otra vez con, con Adonai. Entonces ahí hay un conflicto porque pues no puede tomarla por su palabra. Recuerden que Adonai se ha comprometido
él mismo en cumplir su palabra. Entonces hay ese conflicto y pues obviamente en ese momento pues estaba ese misterio, cómo él iba a hacer, cómo él iba a hacer de tal manera de que no entrara en conflicto con su palabra, ajá, y cumplir esta promesa que tiene para con Israel. Bueno, este, ahora sí que el Señor es todopoderoso y también sabio, y lo vemos en Romanos 7, nos lo explica el apóstol Pablo, en Romanos, cómo fue que este conflicto se solucionó. Dice analogía tomada del matrimonio. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Dice, entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley, o sea, la Torah, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Mashiach para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Entonces eso fue lo que pasó. Es decir, quien estaba vivo era el esposo. Y también haciendo un paréntesis, este estudio pues demuestra también lo que hemos predicado, lo que dice la palabra, que Yeshua es Adonai, porque quien habló en Jeremías pues dice que es Adonai, y quien murió en la cruz del Calvario es Yeshua. Y si Yeshua no es el marido de Israel, entonces pues ahí hay un conflicto. Entonces, ¿quién murió? Ajá. Entonces, esto pues lo digo porque pues, hay sectas, hay religiones que enseñan que el Padre es una entidad y el Hijo es otra entidad muy separada del Padre, ajá, y diferente. Pero aquí, por la misma palabra, se confirma, ¿sí?, que Adonai es Yeshua y que también es parte de nuestra fe, ¿sí? Entonces, quien vino a morir fue el esposo para que, como dice aquí, la mujer fuera quitada esa ley de marido, o sea, de vivir en adulterio, de vivir en fornicación, se quitó, uh-huh, se quitó por haber muerto el esposo, como aquí dice, ajá, y entonces, ahora sí que por misericordia, vuelve a resucitar el marido y la mujer puede decidir una vez más casarse con aquel hombre, ¿sí? Pero obviamente, aquí ya, bueno, con todas las implicaciones que tiene, pues si lo vuelve a casarse con él, pues está otra vez obligada a, a tener la fidelidad, o sea, ya no va a haber una segunda oportunidad, por así decirlo. Por eso también en Hebreos dice que quien peca deliberadamente, ajá, quien comete ese error de hacer en poco la sangre de Mashiach, pues ya no queda más que una expectación de muerte, ¿no? Una expectación de juicio. Entonces, aquí él murió, en este caso, para que se pudiera cumplir lo de Jeremías, que le prometió que se volviera a unir, ¿no?, sin contradecir lo de Deuteronomio. Y al momento de morir, la esposa quedaba libre del mandamiento o de la ley del marido, ajá, resucita y se puede volver a unir, y obviamente al unirse, ¿sí?, vuelve a otra vez a ligarse a esta ley, pero pues ya con todo lo que sabemos, en este caso, quien se une al Adón Yeshua, pues ya lo hace por gratitud, ¿sí? O sea, ya conoce que debido a su condición pecadora, ¿sí?,
pues él es quien debió haber pagado el precio de la muerte. Entonces, ya en este caso, pues también cambia la condición. Ya creo que nosotros nos queda claro que él fue quien pagó por nosotros y que estamos agradecidos por dicho sacrificio. Aquí también, bueno, el apóstol Pablo pues sigue hablando un poquito más de esta analogía, diciendo pues que también fue necesario para que pues pudiera entrar la gracia y la verdad, ¿sí? O sea, porque el pueblo de Israel estaba unido por medio del pacto mosaico a la ley, a la Torá, ¿sí? Pero debido a que Yeshua murió, ahora se podía unir a la gracia y la verdad. La gracia no es como se ha pensado mucho en el ámbito cristiano, de que, bueno, antes, bueno, o sea, a mí como me lo explicaron, era que antes en el antiguo pacto el hombre se salvaba por cumplir los mandamientos, la Torá, y ahora el hombre se salva por creer, por tener fe en Yeshua, pero más que nada, pues esa fe lo ponen como una oración de fe, de, pues confiésalo como Señor y Salvador, y cree que Él resucitó y ya vas a ser salvo. Lo cual es el inicio del camino, pero no es así como que todo. O sea, nosotros que hemos tenido la fortuna de seguir vivos, pues la fe se muestra a través de seguir los mandamientos de Yeshua. Esa es la forma correcta. Los mandamientos de Yeshua, pues es el, como vimos el miércoles, pues él puso no solamente los mandamientos de Moisés, sino que los perfeccionó. O sea, va más allá, va más en el corazón. Y eso es la fe que tenemos en Yeshua. O sea, y la gracia, en el sentido bíblico, consiste en que no importa cómo esté el mundo, no importa qué tan perverso, qué tan eh, maleado esté el mundo, ¿sí? Uno puede vivir en santidad, ¿sí? A pesar de lo que, como el mundo viva, así como Noé. O sea, Noé halló gracia, lo vemos en Génesis, eso es la idea de la gracia bíblica. ¿Sí? La gracia bíblica es poder vivir en el mundo, no importando la condición que tenga el mundo en el sentido espiritual. Podemos mantener la santidad, así como Yeshua la mantuvo. Ajá, él nos mostró que se podía. Entonces, es muy diferente a lo que se piensa hoy, o sea, porque sería injusto, ¿no? Sería injusto para el hombre que vivió antes de que Yeshua muriera, ¿sí? Decirle al Señor, pero pues es que me pusiste mandamientos imposibles de hacer, ¿no? Y a ellos nomás con una oración y ya son salvos, ¿no? Qué injusticia. No, 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 es que no es así. O sea, es que nos ayuda el Señor para poder cumplir los mandamientos. Y también en el antiguo pacto los ayudaba, ¿eh? Solamente que aquí fue necesario para poder entrar en este periodo de gracia y de verdad. Y también, bueno, ese fue como la segunda, bueno, como les decía, esta fue la segunda razón por la que murió, para que pudiera entrar la casa de Israel de nuevo al pacto que tenía. La tercera causa, pues es la que mm, se predica mucho en todas las iglesias, que es el ministerio de la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación es no solamente la casa de Israel pudo entrar al pacto, sino que ahora todo el mundo, todas las naciones pueden entrar a este pacto para ser salvas. ¿Sí? Que sería como ya la tercera razón por la que él dio su vida. Lo vemos, bueno, en Juan
En Juan 3, ¿cómo se llama? A ver, se me fue. 16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí la muerte del Hijo unigénito, pues viene a darnos vida eterna, pero no solamente para Israel, sino para todo aquel que en él cree. Uh-huh. Esto también lo vemos en Romanos 6:23. Romanos 6. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Elohim es vida eterna en Yeshua HaMashiach, Adón nuestro. Entonces, ahora sí que el mundo estaba condenado a la muerte, porque como aquí dice, la paga del pecado es muerte. Uh-huh. Pero para que la humanidad no se perdiera, pues vino nuestro Adón Yeshua HaMashiach para, por medio de su sacrificio, tener esa vida eterna. Ahora, esta forma de cómo lo hizo, ¿sí? Lo vemos un poquito más explicado, bueno, con los pasajes de 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Aquí, bueno, dice que lo hizo pecado. Ahorita vemos qué es esto, o bueno, cómo yo lo he entendido, también aquí para poner un paréntesis, pero no dice que lo hizo pecador, o sea, lo hizo pecado. Y ahorita vamos a explicar. Y Juan 14:6, que lo conocemos, dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dice Juan 14:6, dice, Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, sí, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, que en el momento que el hombre peca, déjenme prender aquí, que el hombre peca, pues aquí está Elohim, aquí estaba el hombre. Antes de pecar había una relación, el hombre podía comunicarse con Elohim y Elohim con el hombre, pero al momento de pecar, pues esta comunicación, este puente, este camino se cierra. El pecado pues viene a traer esa consecuencia y el hombre pues entra, o sea, el pecado entra al hombre. Y lo vemos que pues debido a esta consecuencia, nosotros como seres humanos pues tenemos que morir, nuestro cuerpo tiene que morir. Esa es una consecuencia del pecado. No estaba destinado el hombre a morir físicamente, pero debido a que el hombre pues desobedece, ¿sí? Entra el pecado y con ello la muerte, como dice la palabra. Y en este caso, como se nos han puesto muchos en estos libritos para evangelizar, aquí se pone aquí la cruz para que haya un camino, bueno, representando a Yeshua. No me quedó muy bien, pero así ponen estos libritos de evangelización, lo cual es correcto, pero aquí la palabra pues lo explica bien. Tenemos que en esta parte pues, o sea, que está tocando, en este caso a Elohim, pues está la divinidad. Y como sabemos, pues Yeshua es divino, es el hijo de Elohim.
y tiene esa naturaleza divina. Y para poder, ahora sí que anclarse aquí en esta parte, para poder que el puente estuviera completo, tuvo que hacerse pecado, ¿sí? Porque aquí está el pecado. Porque si no se hubiera hecho pecado, ¿sí? El puente estaría como que incompleto. Estaría aquí como que el hombre tuviera que dar un salto para, ¿sí? Pero no es el caso. No es el caso. O sea, Yeshua se tuvo que hacer pecado para que se anclara ambas partes, para que pudiera darse correctamente el puente o el camino. ¿Ya? Entonces, ¿y cuándo se hizo pecado? Bíblicamente, bueno, fue cuando siente él que ya no siente la presencia divina, cuando dice Elí, Elí, lama sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, bíblicamente, pues estaba haciendo pecado y como sabemos, pecado no puede estar en la divinidad. ¿Ah? Él siente, ya no siente más bien, en este caso, la presencia divina, pues dice esa palabra, ¿eh? Pero se estaba completando esto. Uh-huh. Y como, bueno, sí, también otra explicación, como también el pastor nos decía, pues también, en este caso, el padre no quiso ver la muerte de su hijo, y por eso pues, se aparta. También puede ser, o sea, puede ser estas dos cosas, pero yo siento que en ese momento fue cuando se hizo pecado, porque ya no sentía la presencia divina, ya no sentía al Padre. Uh-huh. Y por eso, entonces así es como se da este puente, ¿sí? Explicado pues en 2 Corintios 5:21, que se hizo pecado, y en Juan 14:6, que Él es el camino. Y no hay otro camino, o sea, nadie, ¿cómo se llama? Bueno, como otras religiones, pues tratan de usurpar este hecho. No hay otro mediador, ¿sí? Solamente hay un único mediador entre Elohim y los hombres, ¿no? Dice Yeshua hombre. Me olvidó buscar ese pasaje, pero ahorita se me vino a la mente. ¿Sí? Entonces es el único mediador, es el único camino, ¿sí? Que Elohim puso para que el hombre fuera salvo. Uh-huh. Y lo vemos, o sea, y aquí se cumplieron muchas profecías, por ejemplo, la que comentaba la hermana Luz de Isaías 53, el varón de dolores, y que él cargó pues todas nuestras dolencias, todas nuestras iniquidades. Uh-huh. Y entonces esta fue la tercera razón por la que él tuvo que dar su vida, para establecer este camino, el camino entre el hombre, pero de todas las naciones, no solamente entre Israel, sino cualquier hombre que quiera ser salvo, es a través de él, a través de Yeshua, puede encontrar esa salvación. También lo menciona muy bien Romanos 11. Sí. Mi hermano, es que es el versículo 1 de Timoteo 2:5, Primera de... donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Adonai y los hombres, Yeshua. Ajá. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua Hamashiach, hombre, exactamente. Entonces no hay otro camino, no hay otro mediador. Entonces cualquier otro, bueno, eso también pues sirve para evangelizar a alguien que cree que hay otro mediador o otra persona. Con este versículo pues se le demuestra que solamente es por medio de Yeshua Hamashiach, quien es el que dio su vida y quien estableció pues así el camino, como aquí muestra, más que ahora sí que los libritos estos no lo explican muy bien, o falta por explicarles, pero pues la Biblia sí lo dice. ¿Por qué se hizo pecado? Pues para que el camino se pudiera establecer. Eh, Romanos 11, pues aquí vemos, dice, la salvación de los gentiles. Bueno, ya sabemos que estos
¿cómo decirlo? Como subtítulos o temas, pues son hechos por hombres, pero nos dice un poquito de lo que va a tratar la lectura. A veces como que sí son acertados y otras veces como que no, pero en este caso sí está acertado. Dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Bueno, aquí también esta salvación a los gentiles fue para que se cumplieran las palabras del profeta Oseas. O sea, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Aquí habla de Israel. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Bueno, entonces aquí habla acerca de pues de este acontecimiento, que también vino para que también se cumpliese lo que le fue prometido a Abraham, y que por medio de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. En este caso, pues, Yeshua es un descendiente directo de Abraham, ajá, y vino a bendecir a todas las familias de la tierra, ¿sí? Porque pues, ahora sí que si cualquiera que quiera encontrar la salvación, pues tiene que acercarse a Yeshua. Y como vemos aquí, si por la transgresión de Israel vino la salvación a, a todo el mundo, a todos los gentiles, pues cuando Israel sea salvo, cuando venga la restauración, la plena restauración, como dice aquí, pues todavía va a haber mayor gloria, ¿sí? de esto, o sea, va a traer más riquezas, más, pues de todo, para todos, tanto para los gentiles y para Israel. Uh-huh. Y bueno, entonces esta es la razón que nos dicen muchas veces por la que vino Yeshua a morir por nuestros pecados, lo cual es correcto, pero creo que si solamente nos quedamos en esta opción, pues queda incompleto. Ya vimos otras dos, o sea, la primera que vimos, bueno, o sea, no digo por orden de importancia, sino como lo fuimos viendo. La primera fue para que se pagara la transgresión del pacto antiguo. La segunda para que Israel pudiera entrar de nuevo al pacto, a las promesas, y debido a que tenía una carta de divorcio y ahora, como el marido murió, puede volver a entrar al pacto. Ya no hay ninguna ley de marido, como se dice aquí, que esté en contra de Israel. Y la tercera que estamos viendo es para que los gentiles, para que las naciones puedan también entrar a ser salvas. Entonces, como les digo, sí, eso nos habían dado, nos habían dicho, pero no nos habían dicho las otras dos, que también son bíblicas. No sé qué buscarle un poquito más y... Alex, perdón. Sí. ¿Es Romanos 11:11? Sí, Romanos 11:11. Leí hasta, ¿cómo se llama? Hasta el... El 18. 17 o 18. Leí hasta el 17, 18, pero bueno, todo esto hasta el 24 habla de la salvación de los gentiles. Uh-huh. Gracias. También en Juan 1:29, pues habla de esta labor que tenía nuestro Adón Yeshua. Juan 1:29 dice, no, a ver.
Mm, a ver. Ah, sí. Nomás dice, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Dice, el siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Entonces, habla también de esta relación, que a partir de su muerte, como sabemos en el antiguo pacto, pues se tenía que sacrificar a los animales para que la persona pues se limpiaran sus pecados, se perdonaran sus pecados, pues es la alegoría que nos muestra aquí Juan, al decir que es el Cordero de Elohim, y bueno, para poder quitar el pecado del mundo, pues tiene que dar su vida. Entonces, esa es la tercera razón que yo encontré. La cuarta razón es un poquito ya también más profunda, pero también de suma importancia para todos, porque todo va relacionado con la salvación. O sea, no es que sean objetivos diferentes, sino que todo va a ser relacionado con la salvación. Más que aquí la cuarta que yo vi, y puede haber más que yo nomás encontré 4, pero seguramente si hay más, o si tiene que ver todo con la salvación. Primera de Juan 3:8, primera de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Entonces, esta es la cuarta relación, o sea, deshacer las obras del diablo, del enemigo. Más que aquí hay que profundizar, pues, cuáles obras, qué fue lo que hizo el enemigo. Ajá. Entonces, bíblicamente, lo que el enemigo, pues, vino a hacer, pues, fue a robar, matar y destruir. En este caso, todo, pues, comienza desde, como aquí dice, desde el principio, porque cuando Dios crea todo esto, pues, lo crea perfecto para el hombre, sin pecado, sin nada, sin contaminación, sin corrupción ni nada, pero debido a que ya el enemigo, para ese tiempo que ya se había creado el hombre, ya el enemigo ya había pecado, pues en este caso, pues hizo que el hombre pecara, pero no sé si ustedes se han preguntado alguna vez por qué quiso el enemigo que el hombre pecara. O sea, ¿por qué no dejó como que a un lado? O sea, pues, sí, pues ya fallé, ya. ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué el diablo engañó al hombre para que pecara? Pues para robarle la salvación, ¿no? Porque él vino para matar, robar y destruir, ¿no? Y Uh-huh. el Señor nos había creado, nos creó a su imagen y semejanza. Y dentro de esa parte, yo supongo, ¿no? Dentro de esa parte de imagen y semejanza, dice que nos dio el soplo de su Espíritu Santo. Entonces, en el hombre no había pecado, no nos hizo pecadores porque esa no es la imagen del Señor, sino ese fue decisión del hombre. Uh-huh. Bueno, aquí el enemigo hizo que el hombre pecara porque lo engañó, o sea, no fue, ¿cómo se llama? A diferencia del diablo, el diablo sí pecó porque quiso. O sea, el diablo se ensoberbeció, quiso ser como Dios, ¿ah? Y pues ahora sí que hizo como una guerra civil, juntó la tercera parte de los ángeles, me imagino que la tercera parte de los ángeles que tenía era como tal vez la más poderosa, como para confiarse que con eso iba a ganar, ¿ah? Pero no le salió aquí la guerra civil,
y por lo tanto, pues fue destronado, fue quitado del lugar, pero en este caso, cuando ve la creación de Elohim, bueno, o sea, por una parte, pues siente envidia, siente coraje, ¿sí? Porque pues representa, o sea, la creación representa también a Elohim, o sea, lo, y sabe que no se puede meter con Elohim, o sea, porque ya trató y perdió. Entonces, una es como por venganza. Una de las razones que hizo esto, pues fue por venganza. Ya, pues tú hiciste esto, pues yo te lo destruyo. Yo sé que para ti era muy preciado todo esto, entonces te lo destruyo. Porque no me puedo meter contigo, pero sí me puedo meter con tu creación. Ajá. Otra razón también fue para poner, en este caso, a Dios como en jaque, entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque el diablo ya está condenado. O sea, desde el momento que él pecó, Elohim no le permitió arrepentirse. No es como el hombre. El hombre tiene bueno, el Señor, yo creo que al hombre le permitió arrepentirse o tiene esa decisión de arrepentirse, porque el hombre fue engañado. Porque el hombre, ajá, pero el diablo no fue engañado. El diablo quiso ir en contra, o sea, se rebeló porque quiso. Nadie le dijo, eh, o sea, no, nadie lo engañó, pues. Ujú. Entonces, el Señor no le dio la autoridad sí, o el regalo de poderse arrepentir, y por lo tanto ya hay un juicio. Entonces, al momento de que también el hombre peca, como les digo, pone entre la espada y la pared, porque si condena al diablo, tiene que condenar al hombre, porque él es justo. Ajá. Y si no condena al hombre, pues entonces tampoco puede condenar al diablo. Como una manera de a ver qué hace. ¿Sí? ¿Cómo vas a lidiar con eso? O sea, si tú condenas a tu humanidad, bueno, pues yo ya destruí lo que ibas a crear, ¿no? Y como quien dice, pues ya gané. Y si no la condenas, pues tampoco me puedes condenar a mí porque será injusto. Ambos pecamos. Entonces, el Señor, pues, en su eterna sabiduría, hizo que para el Hijo, digo, para el hombre sí hubiera redención, pero para el diablo no, que fue debido con la muerte de nuestro Adón Yeshua. Fue legal porque la muerte de Yeshua, pues vino a ser una muerte de alguien inocente, y quien ahora sí que manipuló todo fue el enemigo. O sea, el enemigo fue quien le dio muerte por medio de, como dice en la palabra, que se metió Satanás a Judas Iscariote, ¿no? Y pues manipuló todo para que él muriera. Entonces, debido también a que alguien inocente murió, pues también hay consecuencias legales, y una de las consecuencias legales fue, en este caso, de que Yeshua toma las llaves del Hades y de la muerte. Y esto lo vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis 1, dice que él es quien, 1:18, dice, bueno, dice, y el que vivo y estuve muerto, está hablando Adón Yeshua con Juan, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Una de las consecuencias legales fue haberle arrebatado esas llaves de la muerte y del Hades. Las tenía el enemigo Satanás, pero por pues, por haber el enemigo provocado la muerte de alguien inocente, ¿sí? Es una de las consecuencias. Recuerden que también el enemigo en este momento, pues tiene la legalidad de estar acusando también
¿cómo se llama? Bueno, está en este momento también acusando en el trono de Elohim a toda la gente. Él es el acusador. O sea, ahorita tiene toda esa autoridad y tiene también la autoridad de la tierra, como también la palabra lo dice, él es el Dios de este siglo. Hablando la palabra siglo como de esta era, de esta época. Pero pues también tiene esta época o esta era un fin y ya está por terminar. Y aquí cuando vemos esto, cuando vemos, por ejemplo, Apocalipsis 5, dice el rollo y el cordero, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, este rollo es de suma importancia porque contiene como el futuro de la humanidad y lo que se va a hacer. ¿Y quién selló este rollo? ¿Quién creen que lo selló? Pues aquí hay ¿cómo se dice? Ah, hay muchas cosas como escondidas. Yo siento que este rollo era el que Elohim, recuerden que les comentaba del pacto edénico, ¿sí? Que el pacto edénico fue cuando Elohim le dio la autoridad al hombre o sea, para ser como coronado sobre toda la creación, sobre todos los animales, sobre todo lo que él había creado. Y todos los pactos tienen una señal, ¿sí? Algo, pero no se dice del pacto edénico qué fue. Entonces yo siento que este fue el rollo que se le dio a Adán, teniendo pues así como, ¿cómo se dice? Pues la autoridad para, ¿cómo se dice? Pues sí, para gobernar y tener señorío sobre la creación. Recuerden que peca y entonces, bueno, esto es por suposición, ¿sí? Todo esto ha sido suposición, no está escrito, pero veámoslo así. Peca y entonces este rollo es entregado. Se lo entrega al enemigo. Y tiene entonces el enemigo la autoridad legal de la tierra. Muere el Adón Yeshua y por haber muerto, como les digo, de manera inocente, ahora tiene la autoridad de quitarle todas las cosas legales que tenía Satanás, pero no es así como, bueno, pues ya me lo quitaste, ya me voy. Como todo lo se ve también en la vida, cuando hay una transición, un cambio de un gobierno a otro gobierno donde hay conflictos en los intereses, pues hay pues una guerra. O sea, no es así como, pues ya me voy y ahí te dejo. O sea, hay una guerra porque pues Satanás en este caso tiene, ¿cómo se llama? Pues está con muchos privilegios, tiene la tierra, tiene esto, tiene aquello, y no quiere dejarlo, no quiere dejarlo. Entonces, por lo tanto, eso es lo que se está mostrando en todo el libro de Apocalipsis. Y el Señor pues le quita la autoridad, pero estos sellos, pues yo creo que se los puso Satanás para que, bueno, ok, ahí está el rollo, pero pues no le puedes quitar los sellos. Ajá. ¿Y qué es lo que tiene este rollo? Ahorita que estaba leyendo el capítulo, pues es todo esto. Dice, si contamos aquí, dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar, dice, y si contamos todos, son 7, dice, poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y la alabanza. Son 7 atributos o 7 cosas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces yo siento que eso es lo que contiene el rollo. O sea, cada sello está sellando, valga la redundancia, una de estos atributos. Y entonces el Señor tiene que quitar esos sellos
para que él pueda tener el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ajá. Cada vez que se desata un sello, le está quitando la autoridad a Satanás. Lo está destronando, por así decirlo. Eso, pues, tiene repercusión en la tierra. Otra vez, recuerden que no se puede meter en el cielo porque sabe que no puede ganar. Entonces, cada vez que se quita un sello, lo que se ve aquí en la tierra es la ira de Satanás. La ira de Satanás porque lo están destronando allá arriba. O sea, como quien dice, no, como una forma de decirle, no le quites los sellos o me voy a meter con los humanos. ¿Sí? Le vas quitando los sellos, pues me voy metiendo más con los humanos. Hasta que ya se quitan los 7 sellos y vemos, si leemos el libro de Apocalipsis, cuando cae Satanás no es en los sellos, sino ya después de que se quitan los 7 sellos. Y cae. O sea, no se puede todavía quitar de esa posición de acusador hasta que no se le haya destronado completamente. Entonces, esa también es una de las razones, porque el Señor, por haber sido inmolado, ¿sí?, por haber sido muerto de manera inocente, pues tiene la facultad y el derecho de quitar estos sellos, de quitarle la autoridad a Satanás. Y entonces, ¿cómo se llama? Pues una vez que se la va quitando, ya se puede dar esa batalla que dice que Miguel y los ángeles pues ya pelean contra Satanás y lo quitan del cielo, pero no puede ser antes, porque todavía tiene autoridad legal. ¿Sí? O sea, no puede ser ahorita la batalla, porque todavía, bueno, hasta que se rompan los 7 sellos, que ya no tienen, ya no es prácticamente nada que lo ponga ahí en el cielo, que pueda estar ahí de acusador, hasta ese momento pues lo corre. Y obviamente pues como les digo, no se sale pues así como pues ya me voy, sino que hay una batalla para correrlo del cielo, que es esa batalla que se dice con Miguel y los ángeles, y cae a la tierra. Y la tierra es el último bastión que le queda. Por lo tanto, los últimos 3 años y medio que se menciona en Apocalipsis es desde el momento en que Satanás cae en la tierra, destronado, hasta los 42 meses que se le dio a la bestia. O sea, aquí, digámoslo así, el periodo de principios de dolores son los 3 años y medio que se dan en romper los sellos. Y los siguientes 3 años y medio, ¿sí?, son las trompetas que se dan para quitarle también la autoridad legal que tiene sobre la tierra. Ya el último bastión que le queda. Y ya es hasta la 7ª trompeta, como hemos dicho, ¿sí?, que Yeshua regresa por sus escogidos, por sus elegidos. Entonces eso es lo que va a suceder. Y pues ahora sí que no queremos pronto, pero tiene que suceder, pero también, o sea, bueno, no queremos pasarlo, vamos a decirlo así, pero entre más pronto mejor, porque pues también, pues más pronto veremos a Yeshua. Sí, o sea, no queremos pasar por esta copa, pero ahora sí que como Yeshua se fortaleció con la oración, o sea, sabemos que tenemos que pasar, ¿no? Sabemos que tenemos que pasar. Aún también Yeshua, pues a la crucifixión tuvo que orar porque sí fue algo difícil para él, pero no es más que con la oración como se va a poder pasar esta prueba. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor pues nos está mandando, ¿no? Que nos estemos preparando tanto espiritualmente como a Noé, que con la provisión, con los alimentos, porque va a ser pues muy, bueno, o sea, extrema carencia y de todo. Entonces, pues, esta es la cuarta razón. La cuarta razón fue para, en este caso, destruir las obras del enemigo, destronarlo, todo lo que se había hecho legalmente el enemigo.
por la muerte de nuestro Adón Yeshua, tiene la autoridad legal de quitarle todo esto, de poderlo destronar, porque lo que Satanás siempre ha buscado también es librarse del castigo, del juicio. Entonces, como quien dice, chantajea o quiere chantajear a Dios, y utilizando, pues yo tengo a la humanidad, yo tengo el destino de la tierra, por lo tanto, por eso es que Elohim mandó a su hijo para quitarle todo esto y que ya se acabe pues el reinado de Satanás. Eso es también algo importante, y como les digo, pues va también ligado con la salvación del hombre. Entonces, si alguien tiene o encuentra otra, pues también nos puede decir más adelante y la damos. Como les digo, yo nomás encontré estas 4, pero sí puede haber más, pero sí, todas van siempre ligadas con la salvación de la humanidad. La salvación del hombre y de la humanidad. Bueno, entonces ya con esto, pues aquí dejamos a este estudio. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, porque tú, Padre, nos revelas tu palabra, nos revelas, Señor, también el propósito por el que vino nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Te pedimos, Padre Celestial, así como tú le pediste a tus discípulos de predicar el Evangelio y hacer discípulos a las naciones, también, Padre bendito, que sintamos ese anhelo, esa necesidad de estar compartiendo tu palabra para quienes no te conocen, estar orando también por aquellos que pues viven en oscuridad espiritual, estar orando, Padre bendito, para que tú envíes obreros a tu mies, Padre bendito. Te damos muchas gracias también por aquellos que habrán de ver esta lección en línea, también bendíceles, también ponles en su corazón también compartir con quienes no te conocen, para que también la luz resplandezca en aquellos corazones que aún no saben de ti. Gracias te damos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Hermanos, pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, mi hermano. Dios les Gracias. bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Igualmente. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Shalom. Bendiga. Shalom. Shalom, shalom.